Hola a todos, hoy día quería comentarles que es súper importante medir nuestro progreso en el gimnasio de una forma seria y responsable porque la gente se preocupa más del peso que de otros parámetros y el peso es súper importante, yo diría que es el parámetro principal, pero no es el único. ¿Ok? O sea, es el parámetro principal para evaluar nuestro progreso en cuanto a la apariencia, pero no es el mejor parámetro para analizar nuestros progresos realmente en cuanto a nuestra calidad muscular. Así nos está resultando bien o no el entrenamiento. Entonces, hay dos parámetros en los que yo recomiendo que nos enfoquemos y un tercer parámetro que considero menos importante y voy a partir por el tercero que es menos importante y después vamos a los más importantes. El tercero que considero menos importante es medir los diámetros. Medir el diámetro, no sé, de tu pectoral, por ejemplo, por sobre la línea de las tetillas. Para eso necesitas ayuda, que alguien te mida. Puedes medir, por ejemplo, el grosor de tus hombros o el ancho de tu cuerpo al nivel de los hombros. Para eso también necesitas ayuda. Pero puedes medir, por ejemplo, el grosor del brazo. Por ejemplo, tomas te pones la wincha acá, así, y marcas la parte más alta de tu bíceps cuando lo aprietas. ¿Sí? Uy, y marcas esa parte. Y lo que marque lo máximo, eso es lo que mide tu bíceps cuando está contraído y lo mides siempre en las mismas condiciones, ¿cierto? Ojalá siempre en la misma hora, ojalá siempre el mismo día de la semana, ojalá cada 2 o cada 4 semanas, etc. Con eso vas a evaluar si es que estás creciendo o no. Pero no es el mejor parámetro, insisto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te pones a comer muchas pizzas, muchos completos, mucho carbohidrato y mucho en realidad, te empiezas a llenar de grasa y de líquido y por lo tanto la piel que está rodeando la musculatura de tu brazo también va a empezar a abultarse y va a empezar a abultar el brazo, pero eso no necesariamente significa que tú estés desarrollando más masa muscular. Entonces puede que tú cada 2 semanas o cada 4 semanas estés midiendo tu brazo y siempre el brazo resulta que está un poco más grueso, pero no es porque estés mejorando tu musculatura, sino que porque te estás poniendo más gordo o más gorda. Entonces los dos parámetros en los que sí considero que tenemos que enfocarnos son el peso corporal, efectivamente, pero también nuestra fuerza, nuestro progreso en la fuerza. Vamos con el peso corporal primero. Y aquí tenemos que ordenarnos. Es posible que una persona aumente 1,5 kilos en un mes y sería hasta bueno en un periodo de volumen. Pero el punto está es que ese 1,5 kilos claramente no va a ser de puro músculo y tenemos que tenerlo súper claro. Entonces, ¿por qué digo que está bien aumentar 1,5 kilos? Pero también estoy diciendo que no es de puro músculo. Ahí no hay como una contradicción. No hay contradicción. Yo ya les he explicado que en una etapa de volumen uno necesita incorporar más calorías de las que el cuerpo necesita para mantenerse y por lo tanto vas a subir de peso no solamente en masa muscular, sino que también en grasa. Eso va a ocurrirte, ¿ok? Por eso es súper importante el otro factor, el factor fuerza, pero ya voy a hablar de él. Para terminar este punto de la medición de peso corporal, cuando tú estás en una etapa de volumen, de aumento de masa muscular, debieras semana a semana aumentar entre 200 y 500 gramos, o tal vez hasta 700 incluso. Tú estás, por ejemplo, en una etapa de mantenimiento, no estás ni aumentando de peso ni bajando de peso, y sobre ese consumo calórico, tú aumentas un 5 o un 10% para empezar una nueva etapa de volumen, y las primeras semanas posiblemente subas cerca de 500 hasta 700 gramos, puede ser, semana a semana, pero cada semana vas a subir menos. Cuando subas menos de 200 gramos entre una semana y otra, dale al cuerpo otra semana de chance para hacer este análisis de nuevo, y si ya en la siguiente semana otra vez vuelves a subir menos de 200 gramos o simplemente no subes, entonces tienes que volver a aumentar entre 5 y 10% tus calorías para seguir subiendo. Esto es en una etapa de volumen, pero cuando estamos en una etapa de definición es todo lo contrario. Semana a semana debiéramos perder entre 200 y 500 gramos y no recomendaría perder menos de 500 gramos a la semana, a no ser que seas una persona que derechamente tiene un porcentaje de grasa muy alto, está cerca de la obesidad. Por ejemplo, cuando los hombres se acercan al 25, cuando superan el 25% de grasa, entonces ya son catalogados como personas, como hombres obesos, y cuando las mujeres se acercan al 30-32%, también son catalogadas como obesas. Entonces cuando estás cercano a esos porcentajes de grasa, o en realidad si eres hombre y estás ya sobre el 20, y si eres mujer y estás por sobre el 25, ya está bien que puedas perder semana a semana 500 gramos o incluso 1 kilo. ¿Ok? Pero si estás por debajo de esos porcentajes de grasa y estás en una etapa de definición, o sea, tienes un porcentaje deportivo en tu cuerpo, un porcentaje que en el caso de las mujeres esté en torno al 20 o por debajo de 20 y en el caso de los hombres esté en torno al 15%, si estás en esos casos, entonces lo ideal es no perder más de medio kilo a la semana, porque eso va a asegurar que puedas mantener la mayor cantidad o retener la mayor cantidad de músculo en tu cuerpo. Recuerda que si bajas muy rápido de peso, vas a perder grasa, pero también vas a perder músculo.
De hecho, en una etapa de definición siempre se pierde un porcentaje de músculo, entonces hay que evitar que ese porcentaje, hay que tratar que ese porcentaje de músculo que pierdes en la etapa de definición sea lo menor posible. Entonces, con perder entre 200 y 500 gramos a la semana está súper bien. Si estás perdiendo menos de 200 gramos a la semana, lo mismo que en el caso del volumen, pero al revés, si te fijas, dale a tu cuerpo otra semana para analizar qué pasa, y si ya en 2 semanas no pierdes más de 200 gramos, entonces tienes que recortar tu consumo calórico, y esta vez el recorte también lo puedes hacer en torno a un 5% de tus calorías. Ya, eso con el tema del peso. Pero el fundamental, el factor fundamental que hay que analizar es la fuerza. En una etapa de volumen, tienes que encargarte de que cada vez que hagas el mismo entrenamiento, cada vez que hagas, entrenes el mismo músculo, o que hagas el mismo movimiento, el mismo ejercicio, semana a semana tienes que aumentar, aunque sea medio kilo o 1 kilo en ese levantamiento, y manteniendo el mismo número de repeticiones. Por ejemplo, no sé, un press banca, la mayoría andará por ahí por los 60 kilos, 70 kilos supongo. Si tú haces con 70 kilos un press banca y haces 10 repeticiones, y pasa la siguiente semana y pones 71 kilos y haces las mismas 10 repeticiones, perfecto, estás progresando. La otra opción es que tú no muevas el peso de las barras, pero que siempre intentes hacer una repetición más, en al menos uno de los ejercicios del músculo que estés trabajando. Entonces la idea es, o aumentas el peso manteniendo las repeticiones, o aumentas las repeticiones manteniendo el peso. Pero una de las dos variables tiene que aumentar ligeramente de semana en semana, ¿ok? Si logras que estas variables siempre estén aumentando semana a semana, entonces lógicamente tu músculo se está haciendo más fuerte, y para que tu músculo se haga más fuerte necesita que se estén generando constantemente más fibras musculares, o que aumente el grosor de las fibras musculares, y de esta forma te aseguras de que tu músculo siempre se está haciendo más denso. El volumen que tenga tu músculo va a depender no solamente de las fibras musculares, sino de la capacidad que tú tienes de almacenar glucógeno dentro del músculo. Y eso va a depender también del número de repeticiones con las que estés trabajando. Por eso se recomienda generalmente trabajar entre las 6 y las 12 repeticiones, o 6 y 15 repeticiones, porque eso es lo que hace que el músculo trabaje mucho a nivel mecánico, pero que también el estrés metabólico asegure que el músculo se va haciendo cada vez más capaz de almacenar una cantidad mayor de glucógeno. Entonces aumenta el volumen, pero también con la medición de tu fuerza tienes que asegurarte de que vaya aumentando el número de fibras musculares o la talla de esas fibras musculares. Espero que les haya quedado claro, espero que les haya ayudado este dato, y en el siguiente video voy a regalarles una hojita para medir este progreso de una forma que considero bastante eficiente, porque puede ser un poco engorroso anotar por cada entrenamiento cuántas series, cuántas repeticiones, puede uno ocupar mucho espacio y ser incómodo, ¿cierto? Entonces, con una hojita que diseñé creo que se les va a hacer bastante más fácil, y de eso voy a hablar en el siguiente video, ¿ya? Nos vemos, un abrazo, chao.